Capítulo 8. El rey y la reina hacen una excursión a las fronteras. El autor les acompaña. Muy detallada relación del modo en que sale del país. Regreso a Inglaterra. Tenía yo siempre una firme confianza en que recobraría la libertad alguna vez, aunque me era imposible conjeturar por qué medios, ni formar proyecto ninguno que tuviese probabilidad de salirme bien. El barco en que yo navegaba fue el único del que supiese que hubiera llegado a la vista de aquellas costas, y el rey había dado rigurosas órdenes para que, si algún otro apareciera, lo sacaran del agua y en un carro lo llevaran a Lulbulgruz. Tenía él grandes deseos de procurarme una mujer de mi mismo tamaño con quien yo pudiera propagar la casta. Pero yo creo que hubiese consentido morir antes que sufrir la desventura de dejar una descendencia para ser enjaulada, como si fueran canarios domésticos. Y quizá alguna vez vendida por todo el reino a las personas de condición en calidad de rareza. Cierto que se me trataba con mucha amabilidad y que era el favorito de unos poderosos reyes y el deleite de toda la corte. Pero todo ello bajo un pie que resultaba en desdoro de la dignidad humana. Nunca podía olvidarme de los cariños domésticos que había dejado detrás de mí. Deseaba estar entre gentes con quienes pudiese conversar en términos llanos, pasear por las calles y por los campos, sin miedo a ser muerto de un pisotón, como una rana o un perrillo faldero. Pero mi liberación vino más pronto de lo que yo esperaba, y por caminos nada comunes. Relataré fielmente la completa historia y las circunstancias de ella. Llevaba ya 2 años en aquel país y hacía el principio del tercero, cuando Glundalclitch y yo acompañábamos al rey y a la reina en un viaje a la costa sur del reino. A mí me llevaban, según costumbre, en mi caja de viaje, que, como ya he referido, era un muy cómodo gabinete de 12 pies de anchura. Yo había mandado que me colgaran una hamaca con cuerdas de seda, sujetas a los 4 ángulos superiores, a fin de amortiguar los vaivenes cuando un criado me llevaba delante de él en el caballo, como muchas veces solicité. Y así, con frecuencia, dormía en ella cuando estábamos en camino. En el techo de mi gabinete, justamente sobre el centro de la hamaca, abrió el carpintero, por encargo mío, un agujerito de 1 pie cuadrado para que me entrara aire en tiempo caluroso mientras yo dormía. Agujero que yo cerraba y abría a voluntad, con un tablero que se deslizaba por una muesca. Cuando llegamos al término de nuestro viaje, el rey encontró de su gusto pasar unos días en un palacio que tenía cerca de Flansfannig, ciudad enclavada a unas 18 millas inglesas del mar. Glundalclitch y yo estábamos muy fatigados. Yo me había enfriado un poco, y en cuanto a la pobre niña, estaba tan delicada que no salía de su habitación. Yo ansiaba ver el océano, que había de ser el único escenario de mi escapatoria, si era que alguna vez llegaba. Fingía yo estar más enfermo de lo que estaba realmente, y pedí licencia para tomar el aire fresco del mar, con un paje, a quien yo apreciaba mucho y a quien algunas veces ya me habían confiado. Nunca olvidaré con qué mala gana consintió Glundalclitch, ni el severo encargo que hizo al paje
para que tuviese cuidado conmigo, al mismo tiempo que se deshacía en lágrimas, como si ella misma tuviese algún presentimiento de lo que había de ocurrir. El joven me llevó en mi caja durante una media hora de camino desde el palacio hacia las rocas de la costa. Le ordené que me pusiera en el suelo y levantando una de las vidrieras, miré melancólica y atentamente hacia el mar. No me encontraba bueno del todo y dije al paje que iba a echar en la hamaca una siesta que esperaba que me hiciese bien. Entré y el muchacho cerró la ventana para preservarme del frío. Me dormí pronto y todo lo que puedo deducir es que mientras yo dormía, el paje, pensando que nada podría ocurrirme, iría a buscar entre las rocas huevos de pájaros, pues antes le había visto desde la ventana coger una o dos de las hendiduras. Sea lo que fuere, me despertó de pronto un violento tirón del anillo que tenía la caja en la parte superior para facilitar su transporte. Sentí mi caja levantada por los aires a gran altura y luego llevada hacia adelante con una velocidad prodigiosa. La primera sacudida casi me lanzó de la hamaca, pero luego el movimiento se hizo bastante suave. Grité varias veces tan alto como pude, pero no me sirvió de nada. Miré hacia las ventanas y no vi sino nubes y cielo. Oía sobre mi cabeza un ruido como de batir de alas. Y entonces empecé a darme cuenta de la espantosa situación en que me veía. Algún águila había cogido sin duda en el pico mi caja por la anilla, con la intención de dejarla caer sobre una peña, como una tortuga dentro de su concha, y sacar luego mi cuerpo y devorarlo. Sabido es que la sagacidad y el olfato de esta ave le permiten descubrir su presa a gran distancia, y aunque esté más escondida que pudiera yo estar bajo unas tablas de 2 pulgadas, me encontró. A poco advertí que el ruido y el aleteo aumentaban rápidamente, al tiempo que mi caja era agitada de arriba a abajo como un poste de señales en un día de viento. Oí como si diesen de puñadas al águila, pues estoy cierto de que tal debía de ser la que me llevaba mi caja en el pico cogida por la anilla. Y de pronto me sentí caer perpendicularmente por espacio de 1 minuto, y con tan increíble celeridad que casi me faltaba el aliento. Mi caída terminó en un choque terrible contra un cuerpo blando, que sonó en mis oídos más fuerte que las cataratas del Niágara. Después quedé durante otro minuto en oscuridad completa, y luego mi caja empezó a subir hasta una altura que me permitía ver la luz por la parte superior de las ventanas. Me di cuenta entonces de que había caído en el mar. La caja, por el peso de mi cuerpo, de los objetos que en ella había y de las anchas láminas de hierro puestas como refuerzo en las 4 esquinas de la tapa y del fondo, flotaba sumergida más de 5 pies en el agua. Supuse entonces, y supongo ahora, que el águila que se llevó mi caja en el pico se vio perseguida por otras 2 o 3 y se vio obligada a soltarme para defenderse de las que se llamaban a la parte en la rapiña. Las planchas de hierro fijadas en el fondo de la caja, como eran las más gruesas, impidieron el vuelco durante la caída y el destrozo, un destrozo mayor, contra la superficie de las aguas. Las ensambladuras de la caja estaban muy bien ajustadas y la puerta no se volvía sobre goznes,
sino que subía y bajaba como una ventana corrediza. Así que mi gabinete quedaba tan bien cerrado que entró muy poquita agua. Con gran dificultad pude abandonar la hamaca, después de haberme aventurado a correr el tablero del techo, dispuesto para dejar entrada al aire, de que he hecho mención ya, pues ya me sentía casi asfixiado. ¿Cuántas veces deseé verme al lado de mi querida Glundelklitsch, de quien tanto me había separado el espacio de una sola hora? Y debo decir que, en medio de todas mis desdichas, no dejaba de entristecerme por mi pobre niñera y por el daño que de mi pérdida pudiera venirle con el disgusto de la reina y el consiguiente arruinamiento de su fortuna. Probablemente pocos viajeros se habían encontrado en dificultades y desventuras mayores de las que yo sufrí en este trance, temiendo a cada momento que mi caja se estrellase e hiciera pedazos, o que se volcara con la primera ráfaga de aire. La simple rotura de un cristal hubiera significado una muerte inmediata, y nada hubiese librado las ventanas a no llevar el enrejado de alambre fuerte puesto por fuera, a fin de evitar accidentes de viaje. Veía yo filtrarse el agua por diversas hendeduras, aunque no eran muy grandes las goteras, y traté de taparlas como pude. No podía levantar el techo de mi gabinete, lo que hubiera hecho ciertamente, de serme posible, para sentarme encima, donde, cuando menos, hubiera podido defenderme algunas horas más que aquí, encerrado en lo que podríamos llamar la bodega. Por otro lado, si lograba evitar estos peligros un día o dos, ¿qué podía esperar sino una miserable muerte por hambre y frío? Pasé 4 horas en estas circunstancias, aguardando y deseando en verdad que cada momento fuese el último de mi vida. Ya he referido al lector que en el lado de mi caja que no tenía ventana había 2 fuertes colgaderos, por los cuales el criado que me llevaba a caballo pasaba su cinto de correa que se ceñía luego al cuerpo. Cuando estaba en aquella desconsoladora situación, oí, o al menos me pareció oír, en el lado de la caja donde estaban los colgaderos, una especie de ruido, como si rasparan. Poco después, experimenté la sensación de que empujaran o remolearan la caja mar adelante, pues de vez en cuando sentía como un tirón que levantaba las olas cerca del filo de las ventanas, dejándome casi en la más absoluta oscuridad. Esto me dio alguna débil esperanza de socorro, aunque no podía imaginar por dónde había de llegarme. Me decidí a destornillar una de mis sillas, de las que iban sujetas al suelo, y habiendo logrado con gran esfuerzo atornillarla nuevamente debajo de la corredera que antes había abierto, me subí en la silla y, con la boca lo más cerca que pude de la abertura, pedí socorro a grandes voces y en todos los idiomas que conocía. Luego até el pañuelo a un bastón que de ordinario llevaba y, pasándolo por el agujero, lo ondeé repetidamente, a fin de que, si algún bote o barco estuviera cerca, pudiesen deducir los marinos que dentro de aquella caja estaba encerrado un infeliz mortal. No saqué provecho ninguno de nada de lo que hice, pero yo advertía claramente que empujaban el gabinete. Y al cabo de una hora o algo más, el lado de la caja donde estaban los colgaderos y donde no había ventana
chocó contra alguna cosa dura. Calculé que fuese una roca y me vi más sacudido y agitado que me había visto hasta entonces. Oí claramente un ruido en la tapa de mi gabinete, como el que hiciese un cable y el roce de él al pasar por la anilla. Luego me sentí levantado poco al poco, al menos 3 pies de donde estaba. A esto saqué nuevamente el pañuelo y el bastón, pidiendo auxilio, hasta casi quedarme ronco. Y en respuesta oí un fuerte grito, repetido por 3 veces, que me produjo transportes de alegría que sólo podría concebir quien los hubiese experimentado iguales. Oí entonces algunos pasos por encima de mi cabeza y que alguien, en voz alta y en lengua inglesa, decía por el agujero que si había alguna persona abajo, hablase. Respondí que yo era un inglés arrojado por la mala suerte a la mayor calamidad que nunca sufriera una humana criatura. Y rogué en los términos más lastimeros que por favor que me sacasen del calabozo en el que estaba. Me replicó la voz que estaba a salvo, porque mi caja estaba sujeta al barco suyo, y que inmediatamente llegaría el carpintero y abriría un agujero en la cubierta lo bastante grande para poder sacarme. Contesté que era innecesario y llevaría demasiado tiempo, y que no había que hacer más sino que uno de la tripulación metiera el dedo por la anilla y llevase la caja del mar al barco y luego al camarote del capitán. Algunos, oyéndome hablar tan disparatadamente, pensaron que estaba loco. Otros se echaron a reír, pues era el caso que no me daba yo cuenta de que ya estaba entre gentes de mi misma fuerza y estatura. Llegó el carpintero y en pocos minutos abrió con la sierra una abertura de unos 4 pies, por la que salí, y de allí me llevaron al barco en un estado de debilidad extremada. Los marineros eran todo asombro y me hacían a millares preguntas que yo no tenía maldita la gana de contestar. Estaba igualmente confundido a la vista de tantos pigmeos, pues tales parecían a mis ojos, ya que estaba a tiempo acostumbrado a aquellos monstruosos objetos que acababa de dejar atrás. El capitán, Mr. Thomas Wilcox, un digno y honrado habitante de Shropshire, observando que yo estaba a punto de desmayarme, me llevó a su camarote. Me dio un cordial que me confortara y me hizo acostar en su propio lecho, con la recomendación de que descansara un poco, lo que bien había menester. Antes de dormirme, le di a conocer que mi caja tenía moblaje de algún valor y que sería lástima que se perdiese. Una bonita hamaca, una hermosa cama de campaña, 2 sillas, una mesa y un escritorio. Y que el gabinete estaba tapizado y aún acolchado con seda y algodón. Y que si hacía que uno de la tripulación lo entrase en su camarote, lo abriría y le enseñaría mis muebles. El capitán, al oírme tales absurdos, pensó que yo deliraba. No obstante, me prometió, supongo que para serenarme, que daría órdenes según mis deseos. Y subiendo a cubierta, mandó a algunos hombres que entrasen en mi gabinete, de donde, según vi después, sacaron todos los muebles y arrancaron todo el acolchado. Pero las sillas, el escritorio y la cama, como estaban atornillados al suelo, sufrieron gran daño, dada la ignorancia de los marineros,
que los arrancaron por la fuerza. Quitaron después a golpes algunas tablas para emplearlas en el barco, y cuando hubieron cogido todo lo que les vino en gana, tiraron al mar el armatoste, que a causa de las numerosas brechas que le habían abierto en el fondo y en los costados, se hundió rápidamente. Y, por cierto, que tuve a ventura no haber sido espectador del estrago que hicieron, pues tengo la seguridad de que me hubiera impresionado profundamente recordándome episodios que prefería olvidar. Dormí algunas horas, aunque intranquilizado continuamente con sueños que me devolvían al país de donde acababa de salir y que me representaban los riesgos de los que había escapado. Sin embargo, al despertar finalmente me sentí muy aliviado. Eran sobre las 8 de la noche y el capitán mandó disponer la cena inmediatamente, suponiendo que yo llevaría demasiado tiempo en ayunas. Me habló con gran cortesía y observó que yo no tenía aspecto extraviado, ni hablaba sin fundamento. Y cuando quedamos los dos solos, me pidió que le hiciese relación de mi viaje y del accidente en virtud del cual me había visto flotando a la aventura en aquella extraordinaria barca de madera. Me dijo también que a eso de las 12 del día estaba mirando con el anteojo y la divisó a alguna distancia, y suponiendo que fuese una vela, formó propósito de acercarse, ya que no estaba muy apartado de su ruta, con la esperanza de comprar algo de galleta, que ya empezaba a faltarle. Al aproximarse, descubrió su error, y entonces vio una cosa extraña y envió la lancha para que averiguase lo que era. Sus hombres volvieron asustados, jurando que habían visto una casa que nadaba. Se rió de la simpleza y él mismo entró en el bote, dando a sus hombres orden de que llevasen un cable fuerte con ellos. Así, aprovechando el tiempo de calma que hacía, remó a mi alrededor varias veces y observó mi gabinete con sus ventanas y con los enrejados de alambre que las protegían. Descubrió 2 colgaderos en un costado, que era todo de madera, sin paso ninguno para la luz. Entonces mandó a sus hombres remar hacia aquel lado, y atando el cable a uno de los colgaderos, les ordenó remolcar mi arca, como él lo llamaba, en dirección al barco. Cuando estuvo allí, dispuso que atasen otro cable a la anilla de la tapa y que se guindase mi arca por medio de poleas, lo que, entre todos los marineros, no lograron en más de 2 o 3 pies. Añadió que había visto mi bastón y mi pañuelo salir por la abertura, y juzgó que algún desventurado debía de estar encerrado en su interior. Le pregunté si él o la tripulación habían visto en los aires alguna gigantesca ave por el tiempo en que echaron de ver la caja por vez primera. A ello me contestó que, hablando de este asunto con sus marineros, mientras yo dormía, dijo uno de ellos que había visto 3 águilas que volaban hacia el norte, pero no hizo observación ninguna en cuanto a que fuesen mayores del tamaño normal, lo cual supongo yo que ha de atribuirse a la gran altura a la que estaban. No acertaba el capitán, por tanto, a comprender la razón de mi pregunta. Le interrogué entonces a qué distancia de tierra calculaba que estaríamos. Me dijo que, según su cómputo más exacto, estábamos por lo menos a 100 leguas.
Le aseguré que debía de estar equivocado casi en una mitad, puesto que yo no había salido del país del que procedía más de 2 horas antes de mi caída en el mar. Con todo esto, él empezó a creer nuevamente que mi cabeza no estaba firme, lo cual me sugirió en cierto modo, y me aconsejó que me fuese a acostar otra vez a un camarote que él ya había preparado. Yo le aseguré que su buen trato y su compañía me habían reconfortado mucho y que estaba tan en mi juicio como todo el resto de mi vida lo había estado. Entonces, él se puso serio y me preguntó francamente si no estaría yo perturbado por el sentimiento interior de algún tipo de crimen enorme que, por ejemplo, fuese la causa de que, por mandato de algún magnatario, se me hubiera castigado allí, poniéndome en aquella arca, al modo que en otros países se ha lanzado a grandes criminales al mar en un barco agujereado y sin provisiones. Pues, aunque sentiría haber recogido en su barco a un hombre tan perverso, comprometería su palabra de dejarme salvo en tierra en el primer puerto al que llegásemos. Añadió que habían aumentado sus sospechas algunos razonamientos absurdos de todo punto que yo había hecho a los marineros primero, y luego también a él mismo, en relación con mi gabinete o caja, así como mi propia conducta y mis miradas extrañas durante la cena. Yo le supliqué que tuviese paciencia para oírme referir mi historia, lo que hice puntualmente desde mi última salida de Inglaterra hasta el momento en el que él me encontró. Y como la verdad siempre se abre camino en entendimientos racionales, este honrado y digno caballero, que tenía sus puntas de instruido y un criterio excelente, quedó enseguida convencido de mi franqueza y veracidad. Pero para confirmar mejor cuanto le había dicho, le rogué que diese orden de que llevaran mi escritorio, cuya llave todavía tenía yo en el bolsillo, pues me había contado en qué modo habían los marineros usado de mi gabinete. Lo abrí en su presencia y le mostré la pequeña colección de curiosidades que yo había reunido en el país de donde tan extrañamente me había libertado. Estaba el peine que yo había hecho con cañones de la barba de Su Majestad, y otro del mismo material, pero sujeto a una cortadora de uña del pulgar de Su Majestad la Reina, que me servía como batidor. Había también una colección de agujas y alfileres de un pie a media yarda de longitud, 4 aguijones de avispas como tachuelas de carpintero, algunos cabellos de los que se le desprendían a la reina cuando la peinaban, un anillo de oro que ella me regaló un día de la manera más delicada, quitándoselo del dedo pequeño y pasándomelo por la cabeza a modo de collar. De hecho, yo rogué al capitán que aceptase este anillo en correspondencia a sus amabilidades, pero él rehusó en absoluto. Le mostré un callo que había cortado con mis propias manos del pie de una dama de honor. Venía a tener el tamaño de una manzana de Kent, y estaba tan duro que a mi vuelta a Inglaterra lo hice ahuecar en forma de copa y lo monté en plata. Por último, le invité a que mirase los calzones que llevaba puestos y que estaban hechos con la piel de un ratón. No consintió en quedarse más que con un diente de un lacayo,
que advertí que examinaba con gran curiosidad y comprendí que tenía capricho por él. Lo recibió con abundancia de palabras de agradecimiento, muchas más de las que tal chuchería pudiera merecer. Se lo había sacado un cirujano ignorante a uno de los servidores de Glundalclitch, que padecía dolor de muelas, pero estaba tan sano como cualquiera otro de su boca. Yo lo hice limpiar y lo guardé en mi escritorio. Tenía como 1 pie de largo y 4 pulgadas de diámetro. Quedó el capitán muy satisfecho de la sencilla relación que le hice y me dijo que confiaba en que a mi regreso a Inglaterra haría al mundo la merced de escribirla y publicarla. Mi respuesta fue que, a mi juicio, teníamos ya demasiados libros de viaje y apenas sucedía nada en la época que no fuese extraordinario, de donde sospechaba yo que algunos autores consultaban más que a la verdad, a su vanidad, a su interés o a la diversión de los lectores ignorantes. Y añadí que en mi historia casi no habría otra cosa que acontecimientos vulgares, sin aquellas ornamentales descripciones de extraños árboles, plantas, pájaros y otros animales, o de las costumbres bárbaras y la idolatría de pueblos salvajes, en las que abundan la mayor parte de los escritores actuales. No obstante, le di las gracias por la buena opinión en que me tenía y le ofrecí pensar el asunto. Me dijo que había una cosa que le había llamado mucho la atención. Era el oírme hablar tan alto, y me preguntó si el rey o la reina de aquel país eran duros de oído. Yo me reí, y luego le contesté que me había acostumbrado a ello por más de 2 años, y que yo me admiraba no menos de su voz y la de sus hombres, que me parecía solamente un pequeño murmullo, aunque la oía bastante bien. Cuando yo hablaba en aquel país, lo hacía en el tono que lo haría un hombre que desde la calle hablase con otro a lo alto de un campanario, a menos que me tuviesen colocado sobre una mesa o en la mano de alguna persona. Entonces sí que bajaba la voz. Le dije que también había observado otra cosa, y era que cuando al entrar en el barco se pusieron a mi alrededor todos los marinos, me parecieron las más pequeñas e insignificantes criaturas que yo hubiese visto en mi vida. Pues a buen seguro que mientras estuve en los dominios de aquel príncipe, jamás consentí mirarme a un espejo una vez que mis ojos se acostumbraron a objetos tan descomunales, porque la comparación me inspiraba un lamentable concepto de mí mismo. Me dijo el capitán que mientras cenábamos, observó que yo lo miraba todo con una especie de asombro, dijo, y que muchas veces apenas pude contener la risa, lo que él no sabía a qué atribuir, como no fuese algún barrunto de mi desequilibrio mental. Yo le respondí que era cierto, que me maravillaba de cómo había podido contenerme viendo sus fuentes del tamaño de una moneda de 3 peniques. He de advertir que, aunque la reina me había encargado una pequeña recámara de todas las cosas precisas para mí, cuando estuve a su servicio, se había apoderado de mis ideas completamente lo que por todas partes me rodeaba, y pasaba por alto mi pequeña pequeñez, como es corriente en cada uno hacer con sus defectos. El capitán comprendió perfectamente mis burlas y alegremente contestó, empleando el antiguo proverbio inglés, que sospechaba
que mis ojos eran mayores que mi barriga, pues no había notado que mi estómago estuviese con muchos ánimos, y eso que había ayunado durante todo el día. Y prosiguiendo en su tono regocijado, aseguró que hubiese de muy buena gana dado 100 libras por ver mi gabinete en el pico del Águila, y se reía. Y después su caída en el mar desde tan grande altura, lo que sin duda hubieran sido un espectáculo de lo más maravilloso. Y su descripción, la de este hecho, digna de ser transmitido a las edades venideras. El recuerdo de Faetón era tan obvio que no pudo privarse de aplicarlo, aunque yo no admiré mucho la ingeniosidad. El capitán, que había estado en Tonkin, fue empujado a su regreso a Inglaterra hacia el nordeste, hasta los 44 grados de latitud y 143 de longitud. Pero habiendo encontrado un viento general 2 días después de estar yo a bordo, navegamos al sur largo tiempo y costeando Nueva Holanda guardamos nuestra ruta oeste-sudoeste y luego sur-sudoeste hasta que doblamos el cabo de Buena Esperanza. La travesía fue muy próspera y no molestaré al lector con un diario de ella. El capitán hizo escala en 1 o 2 puertos y mandó la lancha en busca de provisiones y agua dulce. Pero yo no salí del barco hasta que llegamos a las dunas, lo que sucedió el 3 de junio de 1706, 9 meses después de mi escapatoria. Ofrecí dejar mis muebles en prenda del pago del viaje, pero el capitán protestó que no consentiría en tomar ni un solo céntimo. Nos despedimos amablemente y le pedí promesa de que iría a visitarme a mi casa de Redcliffe. Alquilé un caballo y un guía, todo por 5 chelines que pedí prestados al capitán. Conforme iba de camino, viendo la pequeñez de las casas, los árboles, el ganado y las personas, se me venía a las mientes mi estancia en Lilliput. Tenía miedo de pisar a los caminantes que tropezaba, y muchas veces les grité que se apartasen del camino. Impertinencia con que por poco hago que se rompan la cabeza 2 o 3. Cuando llegué a mi casa, por la que tuve que preguntar, un criado abrió la puerta y yo me bajé para entrar, temeroso de darme en la cabeza. Mi mujer salió corriendo a besarme, pero yo me agaché hasta más abajo de sus rodillas, creyendo que de otro modo no podría alcanzarme a la boca. Mi hija se puso de rodillas para que le diese mi bendición, pero yo no la vi hasta que se hubo levantado, hecho como estaba de tanto tiempo a dirigir la cabeza y los ojos para mirar a más de 60 pies. Y luego fui a levantarla cogiéndola con una mano por la cintura. Miraba de arriba abajo a los criados y a 2 o 3 amigos que había en casa, como si ellos fuesen pigmeos y yo un gigante. Dije a mi esposa que se había mostrado económica en demasía, pues apreciaba que ella y su hija estaban consumidas por el hambre. En suma, me comporté de un modo tan inexplicable que todos fueron de la opinión que formó el capitán al principio de verme, y dieron por cierto que había perdido el juicio. Cito esto como ejemplo de la gran fuerza de la costumbre y el prejuicio. En poco tiempo llegué con mi familia y mis amigos a buena inteligencia, pero mi mujer protestó que nunca volvería al mar en mi vida, aunque mi destino desgraciado
dispuso de modo que ella no pudo estorbarlo, como verá el lector más adelante. En tanto, doy aquí por concluida la parte segunda de mis desventurados viajes.